Buenas tardes, noches. Tiene cierta lógica que un gobierno nuevo tenga un conjunto de tropiezos, de errores, de torpezas, pero hemos tenido en estos 6 meses de gestión, más los otros meses de la llamada transición, pues una cantidad fuera de serie de la torpeza en las que se ha conducido el gobierno. Pero más allá de las torpezas, hay políticas que están convirtiéndose en muy significativas y peligrosas. Desde luego, la más destacada es el asunto de la política de recortes. Está afectando no solamente al empleo, a la salud, a la seguridad, a la vivienda, sino absolutamente a todo, llegando a extremos hasta chuscos, como por ejemplo el que se pretenda supervisar quiénes viajan y quiénes no a eventos de orden académico de otro tipo, como fue el caso del Festival de Cannes recientemente, que regresaron a la directora de IMCINE porque eran muy caras las erogaciones presupuestales para el mantenimiento. Pero hay otros datos más. Hoy hubo tensión por primera vez en veintitantos años, casi 30, entre el gobierno federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues porque simplemente el presidente se negó a recibir al presidente de la Comisión de Derechos Humanos y escuchar su informe. Está también presente el tema de la desprestigio cada vez más continuo de los procesos electorales. Hoy, en promedio, votó solo el 30% del padrón electoral en los lugares donde había elecciones, 6 del país. Aunque efectivamente en donde se realizaron las elecciones de gobernador, Morena se llevó el carro completo, como es el caso de Puebla y como es el caso de Baja California, después de 30 años de gobernar. Y ocurrió lo contrario en Aguascalientes y Tamaulipas y Durango, donde el PAN obtuvo casi también una mayoría muy amplia. Pero hay una evidente crisis, una quiebra de rechazo, desconfianza de los procesos electorales, aunque el presidente dijo hoy algo insólito, que esta es la primera ocasión que el gobierno federal no interviene en los procesos electorales. Renunció también el presidente de la Comisión de Energía como producto de una presión muy sistemática del gobierno para sacarlo, acusándolo, y a lo mejor efectivamente es real, de tener negocios a favor de sus familiares. Pero mientras esto ocurre con este hombre, no se produce lo mismo ante el delegado en Jalisco, que tiene miles de evidencias de que está vinculado a las grandes empresas farmacéuticas y que incluso ahora se habla de vínculos con grupos del llamado crimen organizado. Hay entonces un panorama bastante sombrío y parece que estamos ante un presidente que pues no tiene capacidad de escuchar, de oír, salvo en el teatro que todos los días organiza en las mañanas. Hay una iniciativa o una política del presidente contra reforma al periódico que acusa ya no solamente de ser fifí, sino de estar al servicio de la mafia porque lo ha criticado. E incluso personajes que tenían simpatía con él, como Ricardo Rocha, al que, por cierto, yo le tengo estima y respeto, porque nos dio tribuna durante mucho tiempo, hasta él se
presentó en la mañanera para decirle, pero ¿qué pasó? ¿Por qué este ataque? ¿Por qué ponerme en el primer lugar de la lista? La famosa lista se volvió también un cochinero terrible. Todo esto, pues, lo hago muy a mi pesar. No soy agorero de mal pario, como dirían los españoles. Prefiero la vista optimista. Si a todo esto le agregamos el fenómeno mundial de viraje a la derecha, como fueron en estos días las elecciones en España, en Austria y en otras partes, pues sí es un panorama muy desolador. Y termino, no es posible, no porque le exijamos al presidente una política de desafío de cantina al presidente Trump. Es evidente que si uno dice que prefiere la prudencia o la estridencia ante el gobierno del país más importante con el cual tenemos un vínculo, pues de aquí a la eternidad, a menos que el planeta cambie y haya un diluvio universal y México termine vecino de Suecia, vamos a ser vecinos de los gringos y con ellos tenemos un 85% de comercio, de ida y de vuelta. ¿Qué es lo más sensato? Pues construir una estructura tipo Unión Europea que establezca relaciones de largo plazo que integren la economía en una sola para esta región de Norteamérica. Pero en lugar de eso, el presidente sale con sus lemas de chuscos, de amor y paz, y no me quiero pelear, cuando al mismo tiempo hay ya cientos de miles de deportados, de migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica y de otras partes del mundo. La pregunta sigue entonces siendo, ¿qué hacer? Yo creo que denigrar, difamar al gobierno no es lo adecuado. Yo no lo he hecho, a pesar de que por ahí ya dicen que comparé a López Obrador con Hitler, pues ni siquiera lo comparo con Stalin. Bueno, ni siquiera con Maduro. No, este es un caso que requiere pensar, reflexionar, porque efectivamente es muy complejo descalificar y desechar o caer en la política de la banalidad, a pesar de incluso las patinadas personales que ha tenido en estos días el propio presidente López Obrador. Lo tenemos que criticar, que plantear como salida una opción diferente. Y no es tampoco tan complicada, es muy sencilla. En lugar de despidos, en lugar de ajustes, ¿qué hay que hacer? Pues un diseño de política de industrialización del país, de gravar con impuestos progresivos a los capitales, de generar empleo, de fortalecer la enseñanza, de fortalecer la educación, de fortalecer la salud, de fortalecer el empleo, de darle derecho a los trabajadores, de ir por el camino que aparecía, se indicaba en la reforma laboral, estableciendo la libertad sindical de a de veras, que no haya monopolio sindical de nadie. Todo eso no es asunto de magia, ni del otro mundo, ni de cambiar el sistema. Dentro del capitalismo se puede hacer todo eso. ¿Por qué no está ocurriendo? Yo creo que se debe a una cuestión muy simple. El presidente López Obrador ha demostrado una gran habilidad para comunicarse con la gente, para apropiarse y encabezar el descontento contra lo que él llama el neoliberalismo, el PRIAN, y ofrecer una perspectiva diferente. ¿Qué ocurrió? Que a la hora de llegar, o por lo menos durante estos 6 primeros meses, no ha ocurrido absolutamente nada de lo prometido y todo indica que estamos en un pantano, donde si te mueves, te hundes, y si no te mueves, también.
creo que hoy es el momento de apostar a salir del pantano. Es la hora de diseñar una alternativa distinta. Alguien me criticó porque dije que si los cristianos tuvieron la capacidad de resistir 400 años desde las catacumbas, pues ¿por qué no pensar que es posible transitar, pasar este trago amargo, este túnel negro y abrir otras alamedas, como diría Allende? Yo prefiero quedarme con esa perspectiva por una razón, porque la energía social, popular, existe. Tan existe que ganó en las elecciones federales de hace un año, tan existe que siguen y continúan los movimientos sociales, tan existe que a pesar de los crímenes contra los líderes campesinos o indígenas, como ahora estos asesinatos de ayer y el cerco al ZLN y el asesinato de Samir Flores, a pesar de todo, el movimiento existe, Epur se mov, y prefiero pensar que se van a poder cargar las energías, las pilas de la sociedad para continuar. Si eso se hace con la tolerancia, con la compañía, con la admisión del gobierno de sus errores, mejor. Si se tiene que hacer a pesar y en contra de la política gubernamental, pues no es la primera vez. Algunos llevamos en esto 60 años y creo que nos podemos echar lo que nos queda para resistir. Buenas noches y esperemos que no nos quedemos aquí embarrados en el pantano, que ya no es solo pantano de lodo, sino de heces, porque también estamos viendo casos de corrupción inmensos entre los allegados al gobierno. Se continúa la política de los asesores, se contrata por 100, 120 mil pesos a antiguos o pseudo dirigentes del movimiento del 68 y otros para pagar silencios, para pagar bulas. Y yo creo que es momento de acabar con todo eso. Y es posible cambiar. Es posible cambiar mejor si se hace en coincidencia con el gobierno, con las fuerzas sociales que quieren cambios, o si se tiene que volver desde el principio, pues se tendrá que volver a hacer. Buenas noches y hasta la próxima cápsula, que esperamos que sea menos gris y más alegre. Buenas noches.